Y es si Jehová no edificare la casa. Amén. El tema es si Jehová no edificare la casa. Gloria a Dios. Y quiero que iniciemos en el Salmo 127, del versículo 1 y versículo 2. Por favor, abra su Biblia en el nombre de Jesús. Salmo 127, versículo 1 y versículo 2. Mire, en este tema vamos a empezar a poner atención a lo que Dios nos va a hablar, porque es tiempo de bendición, es tiempo de crecimiento, es tiempo de ver la gloria del Padre verdaderamente, hermanos. Amén. Dios está empezando a bendecir la casa. Amén. Dios está empezando a abrir esas oportunidades grandes para cada uno de nosotros. Y tenemos que empezar a hacer que la mano de Dios se mueva verdaderamente a favor de nosotros. Que no sea una emoción, no sea una fantasía, sino que sea una convicción verdaderamente, que todo lo que hagamos sea respaldado por Dios. Amén. Salmo 127, versículo 1 y 2 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Amén. En la traducción del lenguaje actual, el mismo pasaje dice de esta manera: si Dios no construye la casa, de nada sirve que se esfuercen los constructores. Si Dios no vigila la ciudad, de nada sirve que se desvelen los vigilantes. Amén. Algo que usted y yo debemos de entender es aprender a escuchar la voz de Dios. Aprender a escuchar para valorar lo que estamos escuchando. Y al valorarlo, ponerlo por obra como tal se nos está diciendo. Desgraciadamente, el ser humano tiene una mala costumbre que es torcer las cosas que escucha, ¿verdad? Malinterpretar las palabras que escucha. Y desgraciadamente por eso, hermano, hay tanto fracaso en la vida del ser humano. Por eso la Escritura nos dice: si tú oyeres atentamente mi voz, dice Dios. ¿Qué es estar atento? Escuchar tu palabra. Atento quiere decir estar presto, recibiendo tal cual las cosas que se nos están diciendo. No dejar que se nos pase nada de lo que estamos escuchando. Oír claramente, hacer que nuestro oído se agudice para escuchar perfectamente lo que se nos está indicando. Eso es estar atento, no distraernos. Pero desgraciadamente, como le digo, el hombre se distrae muy fácil en sus pensamientos y entiende lo que quiere, no lo que Dios le dice y no lo que el hombre le enseña. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de cómo vamos a empezar a recibir las bendiciones de Dios, de cómo quiero que Dios me prospere, de cómo quiero que Dios haga algo en mi vida, de cómo quiero crecer verdaderamente en el ministerio y en el llamado que Dios me está dando. Si yo no tengo ese cuidado, hermano, voy a echar a perder lo que Dios me está otorgando. Amén. Y Dios no quiere que usted eche a perder nada. Jesús dijo claramente: Padre, todo lo que tú me diste, nada he perdido. Ninguno perdí de todos los que tú me diste. Solamente uno, que es el hijo de perdición, como dice la Escritura que tenía que suceder. Quiere decir que Jesús, aún conociendo la palabra, la Escritura, él mismo declaraba que él había cumplido con todo, aún hasta lo que la Escritura decía que tenía que suceder mal, que tenía que venir como un fracaso. No para el ministerio de Jesús, sino para una persona que iba a ser usada para estar en contra de Jesús. Dios no te llamó a estar en contra de Jesús. Dios no te llamó a estar en contra de tu familia, en contra de tus amigos. Dios te llamó para salvación. Amén. Y ese es el plan y el propósito de Dios, que tengamos la salvación verdadera en nosotros. Que empecemos a entender y a escuchar las palabras que vienen a nuestro oído. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si los proyectos y planes de Dios no están en tu vida, de nada sirve lo que estás haciendo. La emoción es muy fácil de mover tu sentimiento y de hacerte ilusionar de que Dios está contigo. Ten mucho cuidado. Dios está contigo cuando tú cumples su propósito, cuando tu corazón es conforme al corazón de Dios. Por eso Dios dijo: yo he preparado, yo he mirado, yo ya tengo provisto a un varón conforme
a mi corazón. Un corazón que entiende, un corazón que sabe, un corazón que se apercibe, que está comunicado con el corazón de Dios. Es ese corazón el que Dios está buscando en cada uno de nosotros. Amén. Ahora tenemos que considerar dos aspectos en relación a esta escritura. Se divide en dos partes. La primera dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican, ¿verdad? Quiere decir que tiene usted que cuidar si permanece o no lo que está haciendo firme delante de Dios, delante de usted. Si usted está siendo bendecido o no está siendo bendecido, si usted está logrando crecer en el ministerio o no está logrando crecer, si usted sigue viviendo en la carne o está verdaderamente entrando al mundo espiritual. Tiene que apercibirse de qué manera se está edificando su vida, si lo hace a través de la palabra de Dios, a través de Dios y del Espíritu, o lo hace a través de usted mismo, de su emoción, de su sentimiento, y piensa que Dios está con usted. Y la segunda parte dice: si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Amén. Quiere decir que usted tiene que tener mucho cuidado acerca de su vida de oración. Una vida de oración no quiere decir que todo el tiempo se la pase orando, ¿verdad? Postrada, ¿sí? Una vida de oración es estar postrada, pero saber en la condición en la cual usted se presenta delante de Dios. Hay una película que ya es vieja, ¿verdad? No sé si usted la ha visto, la de los tres huastecos. Creo que sí la han visto, ¿verdad? Ok. En esa sale un personaje, Pedro Infante hace un personaje de cura, donde está en la iglesia, y llega una mujer. 3 veces al día se iba a confesar esa mujer. Y 3 veces al día estaba ahí metida, confesando sus pecados, quitándole tiempo a este hombre, ¿verdad? Hasta que él se dio cuenta de que esta mujer descuidaba su casa, descuidaba a su esposo y descuidaba a sus hijas. Ella tenía un hijo y una hija. Su hija, en lugar de estar en la casa estudiando, su hija estaba con los demás muchachos jugando canicas. Cuando este hombre, Pedro Infante, se da cuenta en la película, ¿verdad?, que la niña estaba descuidada y que ella era la mamá, le llama la atención. Y la mujer se enoja. ¿Cómo le estaba quitando la oportunidad de estar en la iglesia confesándose si eso era lo que ella buscaba? Entonces, no quiere decir que tengas una condición de oración, nada más es llegar y soltar tu lengua, hablar con Dios, declarar lo que quieres, pero tu vida esté más delante de Dios, tu testimonio esté más delante de Dios y no estés haciendo lo correcto delante de la sociedad. Dios lo que busca es que tu vida de oración sea una vida de comunión, santidad, de transformación genuina, donde tú te acerques en humildad y sencillez de corazón, sepas pedirle a Dios y entonces Dios va a responder. Amén. Eso es lo que dice, y le voy a mostrar en la traducción del lenguaje actual, ¿verdad? Dice: si Dios no construye la casa, de nada sirve que se esfuercen los constructores. Si Dios no vigila la ciudad, de nada sirve que se desvelen los vigilantes. Hay muchos cristianos, hermano, perdón que le voy a decir esto, oran, pero no ven resultados. No hay resultado con los hijos, no hay resultado con la pareja, no hay resultado con el trabajo, no hay resultado con los vecinos, no hay resultado en ningún lado. Y te desgastas y estás orando y orando, pero porque oras a la manera que tú quieres, no como Dios te lo está demandando. Amén. Y desgraciadamente lo puedes ver. ¿Dónde está el fruto de lo que tú oras? ¿Dónde está el resultado de lo que tú le pides a Dios? ¿Por qué no hay respuesta? ¿Por qué no hay transformación en tu familia, en el trabajo, en los compañeros de tu trabajo? ¿Por qué no hay un crecimiento espiritual? Porque estás fuera del orden de Dios. No estás haciendo lo correcto. Para eso es importante recibir la instrucción. Si usted acepta la instrucción, si usted acepta la disciplina, su vida va a cambiar y va a ser conforme a los planes que Dios ha puesto para que usted sea bendecido. Amén. Amén. Ahora, fíjense nada más. Cuando nosotros consideramos estos dos aspectos, ¿verdad? Número uno, Dios tiene planes y proyectos específicos para bendecir a su pueblo. ¿Quién es su pueblo? Nosotros. Número 2, Dios tiene planes y proyectos específicos para bendecir a sus ministros. ¿Quiénes somos sus ministros? Los que predicamos. Amén.
Y número 3, Dios tiene planes y proyectos específicos para bendecir a las familias. Eso es el plan de Dios: bendecir iglesia, bendecir ministros y bendecir familias. Que nadie quede exento de las bendiciones. Ahora yo te pregunto, ¿dónde están las bendiciones con tus hijos? ¿Dónde está la bendición con tu pareja? ¿Dónde está la bendición en tu llamado, en el ministerio que Dios te está dando? ¿Dónde está esa transformación con la cual tú tienes que estar viviendo y reflejándole a la gente que verdaderamente eres hijo o hija de Dios? A veces decimos, Señor, cámbiame, dice Dios. No, yo te estoy enseñando cómo puedes tú cambiar. La decisión es tuya, si cambias o no. ¿Amén? Toda la bronca se la aventamos a Dios. Señor, cámbiame, Señor, transfórmame, dice Dios. No, yo te estoy enseñando cómo lo vas a hacer. Tú tienes que tomar la iniciativa para empezar a cambiar tu forma de vivir. ¿Amén? Dígale que está a su lado, tienes que cambiar. Dígale, pero yo no te voy a cambiar. Tú tienes que aceptar el cambio. Amén. Dice Jesús, por los frutos seremos conocidos. Entonces no puedes engañar. Engañarás al hombre, te engañarás a ti, pero a Dios no lo puedes engañar. Y algún día vamos a darle cuentas a Dios. Y cuando estemos delante de Dios no podemos justificar nuestros errores, porque va a decir Dios, si tú me hubieras dejado edificar tu vida, tú serías diferente. Si tú me hubieras dejado edificar tu casa sería diferente. Si tú me hubieras dejado edificar la iglesia sería diferente, hablando a mí. Entonces, las decisiones de cada uno de nosotros, el resultado que tenemos en el ámbito en el que nos desenvolvemos. Amén. Ahora, fíjese nada más. Usted necesita comprender que si Dios no inicia algo en la iglesia, en su casa o en el ministerio, es por demás que usted se siga afanando. Amén. ¿Cuál es el resultado? Terminar cansado, frustrado, desilusionado por no alcanzar lo que busque. Y ese es un resultado muy visible, hermanos. Queremos ser felices, pero no logramos la felicidad. Queremos tener paz en la casa, pero no la encontramos. Dios, ayúdame, pero le estorbamos a Dios con nuestros actos. Fíjense que durante todo este tiempo que hemos estado viviendo en el Evangelio, mi familia y yo, caminamos bajo procesos muy fuertes. Procesos de cambio, procesos donde nos demandan una transformación y un testimonio más fuerte. Si nosotros, o en este caso su servidor, se pone débil y empieza a aceptar las cosas malas, mi casa, mi familia y el ministerio se me vienen abajo. ¿Se me entiende? A veces tenemos que usar dureza para corregir los errores de los demás. No podemos estar apapachando el pecado de los demás y apapachar el pecado de nosotros mismos. Porque yo me puedo engañar, pero mi esposa me ve, mis hijos me ven, ustedes me ven. Y ustedes son los que van a decir que el pastor está mal. El pastor tiene esto mal. Tenemos que estar viendo cómo nos conducimos en este momento. ¿Cómo está nuestra casa y cómo está la iglesia? Josué decía, mi casa y yo serviremos a Jehová. Él determinó que su casa y él tenían que servirle a Dios en todo momento. Él no le preguntó a su familia, oye mujer, ¿quieres servirle a Dios? Hijos, ¿quieren servirle a Dios? ¿No? Él dijo, mi casa y yo vamos a servirle a Dios. Así es de que a partir de ahora entramos en los planes de Dios. Y no te pregunte, hijo, si quieres o no quieres, vas a entrar. Qué duro, ¿verdad? Mis hijos me dicen, papá, tú eres muy duro con nosotros. ¿Por qué a la iglesia no le hablas como nos hablas a nosotros? A la iglesia le hablas con amor, a la iglesia les dices, ándale, échale ganas. ¿Y por qué a nosotros no? Yo le digo a mis hijos, porque ustedes son el resultado del ministerio.
y porque todos tienen los ojos puestos en ustedes. Por eso me interesa que ustedes caminen al cielo y quiero que le echen ganas. Y mis hijos dicen, yo sé que dentro de ellos dicen, qué duro es mi papá, qué ingrato es mi papá, porque amó a la iglesia, pero a nosotros nos disciplina. ¿Quién es la carta mía? ¿No son mis hijos? ¿Quiénes son las cartas de ustedes? Nuestros hijos. Como sus hijos se presenten, es lo que están presentando de ustedes. Amén. Un hijo borracho, mamá o papá tienen la culpa porque lo descuidaron. Un hijo ratero, mamá y papá tienen la culpa porque lo descuidaron, porque no lo disciplinaron, porque no lo hicieron. ¿No es así? El apóstol Pablo lo dice, mis cartas son ustedes. Ustedes son mi presentación delante de la sociedad. Sus hijos son su presentación delante de la sociedad. ¿A quién hacen quedar bien o mal los hijos? ¿No a los papás? Por eso dice, si Jehová no edificare la casa, en vano lo que tú estás haciendo como papá, como mamá. En vano lo que estás haciendo en tu trabajo, si tú estás quedando mal con tu patrón. En vano es lo que tú estás haciendo en tu matrimonio, cuando estás quedando mal con tu pareja. En vano lo que estás haciendo en la iglesia, cuando tú no le echas ganas a transformar tu vida. Dice la Escritura, si usted no ve prosperidad, si usted no ve bendición, si usted no ve alguna cosa buena en su vida, es porque tiene que entender que Dios no está edificando lo que usted está haciendo. Quiere decir que Dios no está aprobando, Dios no está respaldando lo que usted está haciendo, hermanos. Si Dios lo respaldaría, usted tendría cambios, su familia tendría cambios, su vida espiritual tendría cambios, el ministerio de usted empezaría a florecer. Porque muchos han dejado a un lado lo que hacían antes, dejaron de hacer lo que Dios les llama a hacer. Salmo 32, escuche, fíjese. Abra su Biblia en el Salmo 32. Cuando tú dejas de servirle a Dios en el área que te ha llamado, no es porque Dios te quitó o ya no te quiso. No es porque la iglesia no te aceptó, sino porque empezó a suceder algo mal en tu vida. Amén. Dice el Salmo 32, versículo 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Cuando Dios aparta de tu vida, hermano, se viene a pique tu ministerio, tu llamado, tu trabajo. Se viene abajo tu familia, todo lo que tú estás haciendo. Porque callas el pecado que hay en tu casa con los tuyos. Porque tú no estás dispuesto a corregir los errores de los que te rodean. Y no estás dispuesto a corregir tus propios errores. Y quieres que todos los demás carguen con tu error y tu pecado. Y te das cuenta del resultado en tu casa, en tu familia. Te das cuenta del resultado en todo lo que haces. La enfermedad, tus huesos empiezan a secarse, empiezan a enfermar. Ya no te permite hacer lo que estabas haciendo para la obra de Dios, hermano. Amén. Pero si antes tenía gozo, ahora ¿por qué no? Es que me lo robaron. No, nadie te lo robó. Tú dejaste que te quitaran tu felicidad. Tú dejaste que te quitaran tu gozo. Porque tú eres responsable de ser bendecido o ser maldecido. Amén. Tú eres el responsable, hermano, hermana. No puedes culpar a la pareja, no puedes culpar al vecino, no puedes culpar al compañero de trabajo, no puedes culpar al hermano de la iglesia. Tú eres el responsable. Porque la Escritura dice, ama y perdona. Ora por los que te ultrajan y te persiguen. No hay error en la palabra donde te digan que el que está a tu lado es el malo. Tú tienes la oportunidad de cambiar todo lo malo a bueno si tú dejas que Dios edifique por lo que tú estás aprendiendo. Amén. Entonces, imagínense nada más, mis amados hermanos. Hablar de este tipo de temas es un poquito fuerte. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que empieza Dios a confrontarnos y a decirnos que muchos estamos trabajando fuera de su orden.
que muchos no estamos haciendo lo que Dios nos dice y nos justificamos con lo que sentimos que está bien. No, hermano. Jesús vino a trazarnos un camino. Dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Tienes que caminar en el camino del Señor. Tienes que vivir en el testimonio de la verdad. Y tienes que tener vida, y vida en abundancia en Cristo Jesús. Son los 3 pasos importantes, hermano. Si tu vida no está en eso, en ese círculo que el Señor te puso, tu vida está fuera de orden. Y al no tener orden, estás en desorden. Amén. Y el desorden, recuerda que no es de Dios. ¿Ok? Ahora, ¿por qué le digo esto? Proverbios 127, versículo 2, en la parte A dice, por demás es que se levanten ¿ya lo tienes? Proverbios 127, el versículo 2 dice, Salmo 127, versículo 2. Amén. Salmo 127, versículo 2. En la parte A, vamos a leer la parte A, vamos a desglosar esta otra parte. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde, ¿a qué? A reposar, y que comáis pan de dolores. Una vez más, dice, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores. Es lo que yo le decía hace rato, hermano. Tu vida de oración, como está delante de Dios. Yo conozco hermanos que se desvelan, que todo el tiempo están orando, pero tienen un mal testimonio. No hay fruto en su vida. Dice el Señor, es por demás que se desvelen orando, cuando no hay fruto, no hay cambio, no hay amor, no hay paciencia. Porque el resultado es el fruto del Espíritu, hermano, en la oración. ¿Sí me entiendes? Te la pasas orando tanto tiempo, pero tu vida sigue peor. Está mal. No tienes amor, no hay fruto, no hay misericordia, no hay compasión. No das un resultado favorable. No haces lo que Dios te demanda. Estás de mal humor todo el tiempo, contestas mal, haces malas cosas, no le echas ganas, a todo mundo culpas, buscas ver situaciones fuertes alrededor de todos, pero tú no aceptas que no estás cambiando. Dice Dios, es por demás que te levantes de madrugada, es por demás que te vayas tarde a reposar. Te vas al trabajo, trabajas mucho y ganas poco. Dice Dios, yo te puedo bendecir. Y comes el pan con dolores, quiere decir que hay mucho problema dentro de tu casa. ¿De qué sirve que haya dinero si te gusta vivir en problemas? Te gusta estar achacándole a todo el mundo los problemas. Te gusta estar viendo a todo el mundo con problemas, pero no aceptas tu problema que tienes. Dios quiere edificar tu vida, tu casa, tu familia, quiere bendecirte. Pero es con cambios. Cambios. Si tú ya iniciaste algo, síguelo en el orden de Dios. Pero si te desvías, te vas a hundir. Por eso Jesús nos da la enseñanza de Pedro. Pedro, mientras miraba al Señor, podía caminar en lo sobrenatural, en el agua. El poder sobrenatural sostenía la vida de Pedro para no hundirse. Pero cuando Pedro desvió la mirada de Cristo y miró todo lo alrededor, se separó de la atmósfera sobrenatural y comenzó a hundirse en lo natural. Tu vida se está hundiendo cada día más porque sigues mirando lo natural. No aceptas lo que Dios te da en lo sobrenatural. El amor es un milagro sobrenatural que Dios da, hermanos. Porque dice la Escritura que el amor cubre multitud de pecados. Dígame, ¿qué más puede cubrir el pecado? ¿Algo más fuerte que el amor? No hay. Y si Dios dice que el amor lo cubre, es porque es algo sobrenatural que va a transformar el pecado en una persona. Amén.
Pero el amor no es apapachar, el amor es corregir, es disciplinar, es aceptar los cambios. Amén. Pero aprende a exhortar con amor. Es diferente. De hecho, yo el miércoles les doy un ejemplo de lo que es exhortar con amor. Pero el amor es disciplina. El amor corrige. Amén. Y eso es lo que la palabra nos enseña. ¿Por qué cree que cuando usted hace cosas que no están en el orden de Dios, le vienen dificultades? Y usted reconoce que Dios está tratando con usted. Porque usted mismo sabe que está mal, que necesita enderezar su vida, enderezar el llamado. Usted lo reconoce, pero después hace como que nadie le dijo nada y se le olvida. Y volvemos a las mismas andadas. No, hermano, es tiempo de mirar ya las cosas buenas de Dios. En la traducción del lenguaje actual, el mismo pasaje dice: de nada sirve que ustedes se levanten muy temprano, ni que se acuesten muy tarde, ni que trabajen muy duro para ganarse el pan. De nada sirve nada de eso, hermano, si no hay un cambio en tu vida. ¿Amén? Amén. Si no hay ese cambio, todo el tiempo vas a estar de la greña. Todo el tiempo vas a estar señalando a todo el mundo. Recuerda que Jesús dijo, hermano, yo no vine a condenar al mundo, yo vine a salvar a lo que se había perdido. Y el Señor nos da la misma encomienda a usted y a mí, a salvar lo que se está perdiendo. Hermano, los valores dentro de los hogares, el respeto a las personas mayores, ya no lo hay, ¿verdad? Los valores ya no existen. Las atenciones ya no se dan como antes se daban. Se ha perdido todo eso. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo moderno. Un mundo moderno, hermano, sirve para modernizar, no para cambiar costumbres. Amén. Pero desgraciadamente malentendemos que la modernización es cambiar costumbres. No es cierto. Se tienen que modernizar también las costumbres. Hay un dicho que dice que lo cortés no quita lo valiente. Sin embargo, se nos han olvidado esas palabras que tienen o son llamadas a virtudes para el ser humano. Ser cortés, ser atento, ser solícito, ¿verdad? Ser amable, ser respetuoso, ser disciplinado. Todos esos valores se han perdido, pero no porque la modernidad lo quite, el mismo ser humano los va quitando más. Se va haciendo a su propia idea, a su ideología. Lo mismo nos pasa con la escritura, hermano. Queremos quitarle cosas a la Biblia y hacer nuestra propia Biblia pensando que es lo correcto. No, hermano, el plan de Dios es ser bendecidos en todo lo que usted haga. Amén. Ahora, la condición de Dios en nosotros. Mismo pasaje, la versión del Salmo 127, vamos a leer el versículo 2 en la parte B. Dice: pues que a su pueblo, a su amado, dará Dios el sueño. Una vez más, pues que a su amado dará Dios el sueño. En la traducción del lenguaje actual, la versión, el versículo 2, en la parte B dice: cuando Dios quiere a alguien, le da un sueño tranquilo. No tienes por qué afanarte. No tienes por qué desperdiciar tu vida. No tienes por qué estar haciendo cosas fuera del orden de Dios. Si tú quieres que Dios te bendiga, tienes que enamorar a Dios. ¿Cómo lo vas a enamorar? Con tu testimonio, con tu cambio de vida, con un corazón dispuesto a servirle, a ser obediente y hacer lo que el Padre te indica verdaderamente. Hay un salmo, no recuerdo cómo se me fue ahorita. Dice: yo amo a los que me aman. ¿Y qué más dice? Yo amo a los que me aman y a los que temprano me buscan. El Señor quiere que tú le ames.
De hecho, si usted se da cuenta, es un mandamiento. Amarás al Señor tu Dios, ¿con qué? Proverbios 8:17, ¿cómo dice? Amén. ¿Te das cuenta? Yo amo a los que me aman. ¿Y qué más? Y me hallan los que temprano me buscan. Y me hallan los que temprano me buscan. Te desvelas, pero ¿en qué te sirve desvelarte? Si no haces lo correcto. Empieza por amar a Dios. Jesús dice, si en lo poco eres fiel, en lo mucho te voy a poner. ¿Quieres amarme? A ver, levanten la mano. ¿Cuántos aman a Dios? Pero bien hasta arriba, levanten. Yo les pregunto, los que son casados, ¿aman a sus parejas? Bajen la mano, bájenla. ¿Aman a sus hijos? Recuerden que hay un pasaje que dice, ¿cómo dices amar a Dios si a tu hermano que ves no lo amas? Y a Dios que no lo ves le dices que no amas. ¿Quieres amar a Dios? Empieza por amar a tu hermano, a tu pareja, a tus hijos. Si tú no lo amas, entonces eres mentiroso. Amén. ¿Es dura la palabra? No, no es dura. Nos ayuda a corregirnos. Duros somos nosotros que no queremos aceptar la palabra. Amén. Y nos duele la palabra porque nos quiere llevar a hacer lo que no nos gusta. Por eso decimos que la palabra es dura. No porque sea dura, sino porque no queremos hacer lo que se nos dice. Amén. Entonces dice claramente, cuando Dios quiere a alguien, le da un sueño, tranquilo. Si Dios te quiere, si Dios te ama, es porque tú amas. Porque tú has corregido, porque te has dejado disciplinar, porque estás haciendo lo que Dios te dice y está Dios respaldando tu vida en todo lo que tú haces. Si Jehová no edifica la casa, en vano lo que estás haciendo. Si Dios no te respalda, es en vano todo lo que tú hagas. Dios te va a respaldar cuando tú entres en sus planes, en sus proyectos. Amén. Ahora, fíjese nada más. Este es el resultado de lo bueno o de lo malo. ¿Sí? Si usted tiene un orden espiritual, va a ser bendecido en todo. Si usted tiene un desorden espiritual y vive en desobediencia, olvídese. Amén. Le voy a enseñar por qué el hombre, aparte de lo que yo ya le dije ahorita, el hombre está separado de las bendiciones de Dios. Número uno es porque se la vive errando. Amén. Diga conmigo, errando. ¿Qué es errar? Es no aceptar, es fallar, es equivocarse. El hombre vive no aceptando lo que se le dice. Se la vive fallando, se la vive equivocándose en las determinaciones que hace. Amén. Porque no acierta en lo que él tiene que hacer correctamente. Y número dos quiere decir dejar vagar el pensamiento también. Errar quiere decir dejar vagar el pensamiento, ¿verdad? La imaginación o la atención. ¿Cuántos no quieren tener una casa de 2 pisos? Con alberca. Fíjense, hubo un tiempo, hermanos, donde Dios bendijo tanto que había mucho testimonio de cómo hermanos y hermanas recibían casas, recibían carros. Hablamos de hace como unos 20 años. En serio, pero era un mover de Dios de bendición, hermanos. Que el que no recibió una casa recibía un carro. Y si no, una camioneta. Cosas tremendas que hubo en esa época. Hubo un despertar de la iglesia. Pero ya no por amor a Dios, sino por amor a los bienes. Y empezaron a orar y a pedir: Señor, yo quiero una residencia. Señor, yo quiero con piscina, quiero con esto, quiero con lo. Se empezó a cortar la bendición. Dejó de haber bendiciones. Y la iglesia se puso así como: ¿qué está pasando? ¿Por qué ya no hay bendición? Porque la iglesia dejó de esperar que Dios les bendijera. Empezaron a pedir lo que ellos querían y no lo que Dios quería darles. ¿Sí me entienden?
Y en ese tiempo vino una enseñanza, ¿verdad? Y lo compartíamos nosotros. Y empezamos a centrar las cosas en la iglesia. Dios nos habla de la administración. ¿Qué hombre que quiera construir una torre, primero no se sienta y valora todo lo que tiene para construir la torre y ver si le alcanza lo que tiene? Amén. Ahí empezamos a darnos cuenta que cuando Dios empieza a dar planes, lo empieza a bendecir, es porque Él sabe la capacidad que usted tiene para moverse en ello. Una. Y dos, porque Dios lo va a bendecir en gran manera, porque Él quiere bendecirlo. Pero cuando usted se sale de los planes de Dios y usted le pide a Dios fuera de los planes, lo primero que Dios va a decir: espérate. Como yo quiero bendecirte, es muy diferente a como tú quieres que yo te bendiga. Si tú quieres que te bendiga como tú quieres, dime, ¿tienes el dinero para sustentar el carro que quieres? Porque me estás pidiendo un carro. ¿Tienes el dinero para sustentar ese carro? ¿Tienes el dinero para sustentar esa residencia que tú me pides con el salario que ganas? O me dejas bendecirte, o quieres que te bendiga como tú quieres. Vas a fracasar. Y eso fue lo que Dios hizo, hermano, empezar a contar las bendiciones, porque el pueblo de Dios se desvió. Y eso es lo que pasa constantemente, porque no entendemos cómo Dios trabaja, cómo quiere bendecir, cómo quiere sanar, cómo quiere liberar, cómo quiere hacer que crezcas en tu ministerio. No te salgas de los planes de Dios. Amén. Fíjense, Marcos capítulo 12, versículo 24. Jesús mismo diciéndole a los maestros de la ley, a los fariseos, aquellos hombres que guiaban y enseñaban al pueblo de Israel, Jesús los tuvo que confrontar porque estaban errando. Marcos 12, 24 dice: entonces respondiendo Jesús les dijo: no erráis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. ¿Cuándo vas a errar? ¿Cuándo no le vas a acertar? ¿Cuándo te vas a equivocar? ¿Cuándo vas a fallar? Cuando tú desconozcas las escrituras. Cuando no aceptes cómo Dios quiere trabajar en tu vida, en tu casa, en tu familia, en el ministerio. ¿Sí me entiendes? Por eso dice, estás errando porque no conoces las escrituras. Y número dos, no conoces el poder de Dios para bendecirte. No sabes cómo Dios trabaja en lo sobrenatural. Y quieres mover el corazón de Dios. Número 2, inciso B. Calcular, lo que yo le decía hace rato. ¿Qué es calcular? La palabra calcular quiere decir resolver las operaciones necesarias para un proyecto de arquitectura o ingeniería. Seguir operaciones matemáticas, evaluar, considerar. Eso es calcular. Quiere decir que es una amplitud, generaliza muchas cosas, que usted tiene que usar el cálculo para todo. ¿Amén? ¿Por qué es importante el cálculo, hermano? Lucas capítulo 14, versículo 28 al 30. Lo que yo les decía ahorita de lo que era el ejemplo con mi Dios, de cómo empezó a quitar las bendiciones porque el pueblo se desvió. Yo quiero que usted empiece a valorar y a calcular lo que está haciendo en su vida espiritual. Cómo está desarrollando su fe, su potencial, cómo está creciendo verdaderamente en amor, en misericordia, en todo lo que el Padre nos está llamando. Dice, buscad el reino de Dios y su justicia y todo os vendrá por añadidura. Si usted no entra en el propósito del reino, no entra en los planes del reino como Dios quiere, misericordia, amor, paz, compasión, fidelidad, si usted no entra en este proyecto, no va a tener nada. Amén. Por eso quiero que lo lea conmigo. Lucas 14, 28 al 30 dice: porque ¿quién de vosotros, aquí ya le habla a usted, diga, me está hablando a mí, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿Quién de vosotros, queriendo hacer algo, no lo está terminando? El primer proyecto que Dios te entrega es tu matrimonio, tu casa.
Ese es el primer proyecto. Yo en mi casa serviremos a Jehová. Ese es el primer proyecto que Dios pone en tus manos para ver cómo edificas. O tienes a tu familia aquí, o tu familia está allá. Segundo proyecto que Dios te entrega: la fuente de tus ingresos. Tú eres responsable de que tu casa tenga lo necesario para vivir y sustentarse. Dice Jesús: no te afanes. El mundo vive en afanes. Tú no tienes por qué afanarte. Porque si tú buscas el reino de Dios y su justicia, todo lo que necesitas Dios te lo va a añadir. Tú eres el responsable de tu economía y de tu casa. Y número 3, el tercer proyecto que Dios te entrega es tu salvación. La salvación es personal. ¿Ven? Yo te predico, pero usted sabe si acepta la predicación o no. Yo le invito a cambiar. Usted decide si cambia o no. ¿Amén? Así como yo le hablo a usted tiene que hablarle a su familia, a los suyos, a sus vecinos, compañeros de trabajo. Si ellos aceptan, van a ser sabios. Si no aceptan, se van a perder. Pero dice el apóstol Pablo: insta a tiempo y fuera de. Quiere decir, no importa que ya lo hayas hecho, sigue en el mismo plan de Dios hasta lograr salvar a tu familia, a tus compañeros, a tu casa, a la iglesia. No importa, dice el apóstol Pablo. Insta, sigue adelante, no te detengas, porque ese es el proyecto que Dios te ha entregado. Yo te pregunto: ¿has renunciado a tu familia? ¿Sigues trabajando hasta ahorita para ellos? ¿Sigues viviendo para ellos? ¿Amén? Entonces, tu casa se tiene que acoplar contigo al proyecto de Dios. La iglesia se tiene que acoplar en el ministerio al proyecto de Dios. Tu vida tiene que ser diferente y acoplarse a los proyectos de Dios verdaderamente para que tu vida sea bendecida en gran manera. ¿Amén? Ese es el plan nada más. Pero nos gusta jalonearnos con Dios. A ver, ¿por qué no se jalonea usted con el diablo? ¿Por qué a Dios nada más le está duro y duro? ¿Vale? Ese no es de mi equipo, pero ¿qué tal? A veces es nuestro gran cuatachón, ¿verdad? Porque desobedecemos, no hacemos lo que Dios nos dice, nos rebelamos, somos injustos, ¿verdad? No queremos amar, no queremos perdonar, no queremos aceptar nuestros errores. El diablo, dice Jesús, el diablo es padre de mentira, ¿verdad? Pero ¿sabe usted que a pesar de que el diablo es padre de mentira, delante de Dios el diablo siempre habla verdad? ¿Y sabe cuál es la verdad que el diablo siempre le va a hablar a Dios? Todo lo malo que usted hace. Un ejemplo lo tenemos en el libro de Job. Llega el diablo delante de Dios y le dice: oye Dios, te traigo una queja. Ay, diablo, ya vas a empezar. Señor, yo no puedo decirte mentiras, yo vengo a hablarte la verdad. Fíjate que me encontré a Carlitos allá, un congregante de una iglesia que andaba metido en un baile y andaba bien agasajado bailando. ¿Está diciendo una mentira el diablo? No. El diablo va a hablar las verdades de lo malo que usted hace allá. ¿En serio? Y la escritura dice que el diablo es padre de mentira, ¿verdad? Y desde el principio miente, pero delante de Dios el diablo no sabe mentir. Entonces, hermano, ¿y por qué cree que no sabe mentir el diablo cuando va a dar una queja de nosotros? Es la forma de atacar a Dios. Porque es la forma de atacar a Dios y de exhibirnos a ustedes y a nosotros. Exactamente. Entonces, hermano, imagínense, queremos que Dios edifique, pero no le dejamos a Él que edifique. Pero sí le permitimos al diablo que nos esté destruyendo, porque nosotros mismos usamos las armas del diablo. Fíjense. Y número 3,
yo quiero enseñarle algo importante que la Biblia me dice. El apóstol Pablo, entendiendo que Dios es el que edifica, que Dios es el que nos respalda a través de Jesucristo en el ministerio, el mismo apóstol Pablo dijo: yo tengo que entrar en el gobierno de Dios. Usted tiene que ser parte ya del gobierno de Dios. Nosotros como ministros somos parte del equipo de Dios para que usted verdaderamente decida transformar su vida. Si usted hace equipo con nosotros, hace equipo con Dios, su vida va a ser diferente. Amén. Cuando una persona necesita trabajo, ¿a quién va a buscar? ¿No a los más altos? ¿A los jefes? ¿A los empleadores? No va con un empleado. Al empleado le pregunta: oye, ¿quién es el mero mero? Y se dirigen con el mero mero, ¿no es así? Aquí la iglesia tiene que ser igual. Tenemos que dirigirnos con el mero mero. ¿Quién es? Nuestro Dios. Pero nosotros somos representantes de Dios para que usted entre en los proyectos de Dios, para que usted ponga su solicitud y sea acepto a Dios para entrar en los planes. Amén. ¿Por qué le digo esto? Quiero que vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 3, versículo 10 y versículo 11. Amén. 1 Corintios capítulo 3, versículo 10 y versículo 11. ¿Ya lo tiene? Dice la Escritura: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, hablamos nosotros los pastores, los ministros, los apóstoles, ¿verdad? Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito, arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Ahí hacemos una pausa. Si Jehová no edifica la casa, en vano los edificadores. Si Dios a nosotros nos ha dado una responsabilidad para enseñarles a edificar, usted tiene que tomar la responsabilidad de cómo va a empezar a sobreedificar su vida espiritual. Amén. Dice el versículo 11: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si usted quiere edificar su casa, tiene que ser bajo el fundamento de Cristo. ¿Quiere edificar su economía? Hágalo bajo los planes y los fundamentos de Cristo. ¿Quiere edificar su llamamiento? Hágalo conforme al fundamento de Cristo. Amén. Hoy es muy fácil que muchos líderes de iglesia se salen y hacen sus propias iglesias. No fueron ungidos, no fueron llamados, pero sin embargo se atreven a abrir iglesias. Engañan y están siendo engañados. Están llevando a la condenación a mucha gente porque no están haciendo lo correcto, hermanos. Porque no están bajo el fundamento de Cristo. Cristo vino a poner el orden de Dios. Usted tiene que vivir bajo el orden de Dios y entrar en ese orden que es Jesucristo. Amén. Yo voy a hacerlo de esta manera, al fin que es para la obra de Dios. Permíteme, si Dios no te mandó, mejor no te metes, porque después vienen las consecuencias. Amén. Si Dios, escucha, el apóstol Pablo nos habla del cuerpo de Cristo. Unos son manos, unos son pies, unos son cabezas, unos son orejas, ¿verdad? Si tú estás en una casa donde todos son cabeza, ¿usted qué tiene que ser? Cabeza. Si usted está en un lugar donde todos son pie, ¿usted va a ser pie? Si usted está en una casa donde todos son manos, ¿qué va a ser? Pero si se da cuenta que en lugar de ser mano es una oreja, y todos son manos, así, creo que aquí no encaja, ¿verdad? ¿Qué va a hacer usted? Pues ya me voy porque no encajo. No, hermano, el apóstol Pablo también nos habla de algo que se llama injerto. ¿Sí saben qué es un injerto? Hacer que algo que no es sea parte de algo que es. Dios a ustedes llamó a injertarse, pero el problema es que nos cuesta trabajo entender que debemos de injertarnos. Nosotros hacernos a ellos y no ellos a nosotros. Amén. Entonces nosotros como iglesia tenemos que hacernos al reino de Dios, no el reino de Dios hacerse a nosotros. Ese es el plan, el propósito. Para que usted pueda llevar verdaderamente fruto, tiene que injertarse en el reino de Dios, no el reino de Dios hacerse a usted. Amén.
Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, ¿el cual es? Jesucristo. Ahora, el apóstol Pablo dice, yo como perito arquitecto. ¿Qué es un perito? ¿Qué es un arquitecto? Es como investigador, ¿no? Un investigador, ¿verdad? Un perito es una persona que investiga, analiza para determinar, ¿verdad? Un estado de algo. Yo le voy a dar dos definiciones. La primera es hábil y experto en una ciencia o arte. Es una persona hábil, que tiene ya experiencia y sabe lo que tiene que hacer conforme lo que ha aprendido. Amén. Para poder enseñar. Y número dos, persona experta en alguna cosa y que informa al juez sobre determinados hechos. ¿Cuál es la ocupación de nosotros? Es enseñarles a ustedes lo que hemos aprendido, pero también determinar delante de Dios lo que está sucediendo con la iglesia. Amén. Con sus vidas. ¿Por qué? No porque nosotros seamos intermediarios, sino porque nosotros corremos con el abogado, que es Cristo, para que Él abogue por la iglesia, por nosotros, y pueda pedir al Padre, rogar al Padre, para darnos tiempos de misericordia. Amén. Tiempos de misericordia, ¿por qué? Porque son tiempos para que Dios aplace cualquier juicio y nos otorgue tiempos de gracia para que podamos tener la oportunidad de un cambio más en nuestra vida. Amén. Eso es lo que es un perito. Ahora, arquitecto. El arquitecto es persona que profesa o ejerce la arquitectura. Un arquitecto no construye, un arquitecto expone los planes, los proyectos. Amén. Ahora, la arquitectura quiere decir arte o técnica de proyectar y construir edificios. Nosotros tenemos que empezar a construir ya una fe sólida, una vida santa, digna delante de Dios. Tenemos que empezar a vivir una vida conforme a los propósitos para mirar las grandezas del Padre en todo lo que hagamos. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. ¿Quién de ustedes le gustaría que Dios lo disciplinara más? ¿Sí le gustaría? Bueno, yo prefiero mejor andar, como dice por ahí, por la derecha, así Dios me siga disciplinando. ¿Qué es andar por la derecha? Es ser obedientes a Dios. Prefiero ser obediente a Dios para que Él no me discipline. Y si Él me disciplina es porque yo no estoy haciendo lo correcto. Amén. Entonces, hermanos, ¿cuántas veces usted le ha dicho a sus hijos, mira, que no te cansas de que te regañen? ¿Que no te cansas de que te llame la atención? ¿Hasta cuándo vas a entender? Si tú te portaras bien, mira, yo no tengo por qué decirte nada. Así es Dios con nosotros igual. Pero Él nos lo habla a través de su palabra, en la oración. Pero parecemos niños chiquitos. Sí, ya me voy a portar bien. Y después, otra vez ahí andamos. Y después le decimos, Padre, ¿por qué no me bendices? No te lo mereces. No le echas ganas, no cambias. Amén. Entonces, hermano, usted es responsable de lo que va a empezar a sobreedificar. Y usted es responsable de lo que recibe día tras día. Amén. Si usted sigue la lección de 1 Corintios capítulo 3, versículo 12 al 13, nos empieza a hablar que muchos edifican con oro, plata, bronce y otros con heno y hojarasca. Pero el fuego es el que va a probar todo lo que usted está sobreedificando. El oro, plata, bronce prevalecen. El heno, hojarasca, madera desaparece. Entonces, usted se da cuenta del resultado que hay diario en su vida, emocional, espiritual, moral, financiera, en todo. ¿Qué cosas permanecen? ¿Qué cosas son quitadas de usted? Porque no le sirven a Dios. Amén. Ahora ya voy a acabar. Los 4 pasos para que Dios edifique en usted. Amén. El número 4 significa transición a cambio. Los 4 pasos para que Dios edifique en la vida de usted. Número 1, vamos a empezar. Para que Dios empiece a edificar en usted es la obediencia. Amén. Filipenses capítulo 2, versículo 7 al versículo 9.
la obediencia. Dice la Escritura, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Quiere que su obediencia dé resultado con el fundamento de Cristo. Sigue el ejemplo de Cristo. Él tomó la condición de siervo, se humilló a sí mismo hasta donde pudo, siendo obediente. Ese es el fundamento de la obediencia que usted tiene que vivir. Te van a admirar, te van a criticar, te van a señalar, te van a enjuiciar, te van a querer hacer lo malo, pero no pagues mal por mal. Haz lo que Cristo hizo, se humilló hasta lo más que pudo, y por esa humillación Él fue exaltado. ¿Quiere usted ser bendecido con su obediencia? Es que a mí ya nadie me va a ver la cara. Tú mismo te lo estás viendo. ¿Por qué no estás aceptando lo que Dios te pide? Es que a mí nadie me va a decir. Entonces Dios no te puede decir nada. Sé obediente. Recuerda que Dios exalta a los humildes. Amén. Número 2. Tu obediencia te va a sacar de las cosas del mundo. Número 2. Vas a salir de Egipto. Amén. Éxodo capítulo 8, versículo 1. Cuando tú eres obediente vas a empezar a salir de las cosas que Dios quiere que salgas. Te van a doler si tú no estás dispuesto a soltarlas, pero las vas a disfrutar, porque vas a saber que vas a recibir cosas mejores que las que tenías en el mundo. Amén. El propósito de salir de Egipto, escuche bien lo que dice la Escritura, en Éxodo capítulo 8, versículo 1. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. ¿Cuál es el propósito de salir del mundo? Servirle a Dios. De los planes del mundo, servirle a Dios. De los deseos del mundo, para servirle a Dios. De las pasiones del mundo, para servirle a Dios, hermano. Para eso el Señor te llama. Pero no puedes salir del mundo, no puedes salir del pecado, de la maldad, si no eres obediente primero. Tienes que ser obediente para poder salir. Número 3. Recibir instrucción. Mateo 17, versículos 4 y 5. Dígale al que está a su lado: ya no oigas lo que quieres oír. Oye lo que se te dice que oigas. Amén. Mateo capítulo 17, versículos 4 y 5. Fíjese nada más. Qué tremenda lección está aquí. Dice la Escritura: entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Diga conmigo: bueno es que yo esté aquí. Ahora cheque lo que dice Pedro. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas: una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado. Una vez más: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oír. Dios tuvo que intervenir porque Pedro estaba por cometer una locura. Adorarás al Señor tu Dios, primer mandamiento. Después Dios, cuando Jesús sale de las aguas del bautismo, ¿cuáles fueron las palabras de Dios? Cuando vino una paloma, se abrieron los cielos, vino una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Qué dice ahí en versículo 5? En quien tengo complacencia. Vuelve Dios a afirmar: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero ahora Dios le añade y le dice: a él escúchenlo.
a Él, óiganlo. No hagas lo que tú quieres. Oye lo que Jesús dice y haz lo que Jesús te está diciendo. Porque si tú haces otra cosa fuera de su orden, estás separado de nosotros. Amén. Entonces, hermano, sea obediente. Si el Señor le dice, ama, ame. Si te dice, perdona, perdona. ¿Qué te cuesta perdonar? ¿Sabe usted que dice en la Escritura que si usted no perdona, tampoco sus pecados serán perdonados? Le hace falta leer mucho la Biblia para enterarse de lo que a usted le conviene. Y por eso insto mucho a mis hijos, perdonen, perdonen. ¿Por qué? Porque si tú perdonas, tus pecados te son perdonados. Amén. Si tú amas, vas a ser amado. Yo entiendo, la carne es carne y se revela. Pero aprende a someter tu carne ya. Porque tenemos vida. En algún momento Dios nos llama. ¿Y dónde vamos a despertar? ¿Con Él o allá abajo? Señor, pero si yo estaba congregándome, yo estaba orando, ¿por qué estoy acá abajo? Se apartados de mí, hacedores de maldad, porque nunca los conocí. Esa es la verdadera realidad cuando Dios no edifica tu vida. Dios te aparta de Él porque nunca te conoció, aunque estuviste delante de Él, porque te presentaste con muchas facetas, menos como Él quería, como hijo o hija de Dios. Por eso dice, nunca os conocí. ¿Amén? Entonces, haga lo que Jesús le dice, hermano amado, para que Dios empiece a edificar en usted. Dios lo va a respaldar. Marcos 16:20 dice, y ellos saliendo, el Señor los acompañaba y los respaldaba con las señales que hacía. Amén. Si usted sale, el Señor lo va a respaldar y las señales van a estar en su vida. Todo lo bueno va a estar en usted de parte de Dios. Pero si usted no hace lo que quiere, el Señor nunca va a salir con usted y usted nunca va a ver las maravillas de Dios. No va a ser respaldado. Amén. Entonces, échale ganas. Ahora, fíjense nada más. Punto número 4, ya para terminar. Déjese edificar. Punto número 4, déjese edificar. Efesios 4, versículo 12. Amén. A fin de perfeccionar a los santos para la obra de Él. Yo le pregunto, ¿cuántos de ustedes son santos? A los santos. Entonces, si usted es santo, déjese edificar. Los santos nunca se van a dejar edificar, porque son rebeldes, porque son mundanos. Si usted es santo, déjese edificar. Amén. ¿Cuál es el propósito? Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Le voy a hablar rapidísimo de un testimonio. Cuando yo entré al Evangelio con mi esposa y empezamos a leer la Biblia, empezamos a congregarnos y las predicaciones, en ese tiempo también nos hablaban del crecimiento espiritual. Y en el crecimiento espiritual, yo al leer la Biblia decía, bueno, ok, Jesús estuvo 3 años y medio y levantó 30 a los apóstoles. Dije, wow, en 3 años, apóstoles. Y empiezo a leer el libro de Hechos y cómo empieza a crecer la iglesia, y la iglesia se empiezan a levantar diáconos, se empiezan a levantar pastores, se empiezan a mandar ancianos. Digo, estos son procesos que no se tardan mucho. La Biblia nos habla de tiempos y procesos que la iglesia de hoy día no entiende. Los procesos de crecimiento tienen que ser rápidos en el cristiano. No son lentos, son rápidos. Porque el reino de Dios sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. ¿En qué año tienes que estar dando un crecimiento benigno? ¿Un resultado fuerte? Yo entiendo que puede ser en 3 años, 4 años, 1 año, 2 años. Cuando entramos en el Evangelio, hermano, a los 8 meses ya estábamos en señales, en milagros, sanando enfermos. Al año o 2 meses, yo ya estaba predicando la palabra, hermano, de convertido.
Pero aquí depende mucho de cómo usted se deja visitar. ¿Qué tanto le quiere seguir verdaderamente a Dios? No a su carne, no al mundo, no a sus pasiones, sino verdaderamente a Dios. ¿Cuánto tiempo va a seguir desperdiciando y no ver las bendiciones del Padre? En su llamado, en su casa, en su economía, en todo lo que usted tiene. Dios ha prometido lo que está haciendo. Yo les decía, hace 8 días lo que declaramos se está viendo resultados. Ya vino una bendición más a la iglesia, la tenemos como iglesia y la vamos a empezar a recibir. ¿Sí? Las maravillas de Dios, yo predicaba apenas, las maravillas de Dios, hermano. Dice la Escritura que la gente se maravillaba por ver los milagros que Jesús hacía con los enfermos. La iglesia de hoy día se maravilla de ver cómo Dios bendice a uno, bendice a otro, sana a uno, sana a otro. Pero ¿por qué no te maravillas? Porque Dios haga algo bueno en tu vida. ¿Cuándo la gente se va a maravillar? Porque Dios haga algo en tu vida. Cumple un propósito. Cuando tú entiendas que Dios tiene que edificar tu vida ya. Tienes que estar en esa obediencia, en esa santidad. Amén. Termino con esto. Romanos 8:37 a 39, hermano. Yo quiero que la gente hable de ustedes, de las maravillas que Dios hace. Jesús se lo dijo al endemoniado gadareno cuando vino delante de Jesús ya transformado, renovado, sanado. Señor, déjame ir contigo. Jesús le dijo, no, te quedas aquí para que prediques cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y la gente se maravilla al verte transformado. El Señor quiere que la gente se maravilla por causa tuya, por la transformación de tu casa, de tu familia, de tu economía, de todo. Pero tú tienes que entrar ya en ese plan de Dios. Dice la Escritura, Romanos 8:37-39. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada te tiene que estar separando ya de los planes de Dios. Nada te puede quitar tus bendiciones ni tu gozo. Si Dios ya te puso en un lugar, quédate en ese lugar, establécete en ese lugar, cumple el propósito de Dios en ese lugar. Cuando hablo de lugar, estoy hablando de tu vida, de tu casa, de tu familia, de la iglesia, de la colonia donde vives. Por eso Dios te estableció con una pareja, te estableció con una familia, te estableció en una colonia, te estableció en una iglesia, porque Él quiere cumplir ahí tu propósito. No lo trunques, porque tú no eres cobarde, ¿o sí? Dios no llamó a cobardes, Dios llamó a valientes, a gente decidida por un cambio. Y es el tiempo de que Dios empiece a edificar tu vida, tu casa. ¿Ok? Póngase de pie, por favor.